Buenas noches, ingeniero Denis. En esta oportunidad vamos a hacer una video que vamos a explicar sobre este plan de seguridad de FPs, que es de la empresa Constructores Andinos. Los integrantes somos 7 y los que estamos participando en el video es mi persona, José Raúl Ordóñez Yahualpa, Cáceres Torres y por último mi compañera Erika Nicole Charca Quispe. Como le decía, este es un proyecto de vivienda de departamentos en la ciudad de Cusco. Este expediente fue elaborado por el ingeniero bachiller Julio Durán, realizado por el ingeniero, el supervisor José Antonio Cruz Román, y aprobado por el señor Saldía Bonilla Lima, que sería el sugerente administrativo. La tabla de contenidos que vamos a ver en esta primera parte, eh, vamos a explicar sobre qué es los objetivos, alcance, referencias, responsabilidades, definiciones, descripción de las actividades y por último anexos, lo que correspondería a nuestra primera parte. Eh, bueno, en objetivos. El objetivo de este plan de identificación de peligros y evaluación de riesgos es proporcionar la metodología para identificar los peligros para la salud y seguridad del trabajo, cuyo propósito es asegurar que todas las prácticas laborales, ya sean nuevas o existentes, rutinarias o no rutinarias, sean evaluadas en cuanto a sus riesgos para la determinación de los controles necesarios, cumpliendo con los marcos legales que nos mandan todas las normas. El alcance. Este procedimiento aplica a todos los centros de trabajo de Constructores Andinos, Grupo Inmobiliario SAC y de sus filiales, incluido también todos los contratos, proyectos y los servicios donde la constructora tenga responsabilidad y participación activa. La referencia de este plan es la Ley 1647, que nos habla sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El Decreto Supremo 40, obligación de informar los riesgos laborales, lo cual este plan fue elaborado en 2019. Actualmente hay un nuevo decreto donde incorporan un nuevo plan eh, sobre el COVID. El Decreto Supremo 594, reglamento sobre condiciones sanitarias ambientales básicas en los lugares de trabajo. Y por último, la OHSAS 18.001 del 2007, el punto normativo 4.3.7. Esta nos habla sobre, es una norma para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ahora pasamos a las responsabilidades. Quien quien tiene la mayor responsabilidad, se podría decir, en la cabeza es el gerente general, es quien dispone la implementación y verificación del cumplimiento del presente procedimiento en la obra vivienda multifamiliar. Luego sigue el subgerente administrativo, que asegura la implementación y verifica el cumplimiento del presente procedimiento en la división de constructores andinos inmobiliarios SAC. El gerente y el subgerente son los encargados de proveer todos los equipos de seguridad a los trabajadores cuando los ingenieros de seguridad o supervisor lo solicitan. De ahí pasamos al ingeniero de seguridad, quien es el que verifica la implementación y cumplimiento del presente procedimiento. Asesora y acompaña a los trabajadores y unidades bajo su responsabilidad para el adecuado cumplimiento de este procedimiento. Capacita y entrena a todo el personal de las divisiones y unidades de la constructora, los cuales están bajo su responsabilidad sobre la metodología descrita en el presente procedimiento. También verifica la efectividad de la capacitación, evaluando al personal instruido. Eh, Informa a la gerencia los resultados de la aplicación del presente procedimiento y de la efectividad de la capacitación.
asesora en la aplicación del presente procedimiento y asegura su adecuado cumplimiento en su área de responsabilidad, verifica la elaboración y actualización de los inventarios de riesgos del proyecto, contrato y o servicio bajo su responsabilidad, posee la autoridad de impedir la realización de una actividad si no se han implementado los controles definidos para los riesgos identificados, o también si un trabajador no cumple los protocolos de EPPs, ¿no? No está con sus guantes, lentes, ¿no? Verifica y asegura el cumplimiento del presente procedimiento por parte de contratistas, visitas, asesores, especialistas y otros en su área de responsabilidad. Controla la actualización del inventario de riesgos cada vez que surge una nueva actividad. Y ahí viene el supervisor de obra, es el que también elabora los inventarios de riesgos de los procesos que están bajo su responsabilidad, cumpliendo estrictamente lo establecido en este procedimiento, cumple y asegura el cumplimiento de los controles establecidos, posee la autoridad para impedir la realización de alguna actividad si no se han implementado los controles para los riesgos identificados, audita diariamente el cumplimiento de lo establecido, lidera los equipos de trabajo asegurando la aplicación del presente procedimiento, verifica y asegura el cumplimiento del presente procedimiento por parte de contratistas, visitas, asesores, especialistas y otras su área de responsabilidad, y evalúa a través de inventarios de riesgos cada vez que se desarrolla una nueva tarea, ocurre un accidente y se produce un cambio en las tareas rutinarias. El supervisor de obra y el ingeniero de seguridad también tienen la obligación de diariamente o cada inicio de semana dar charlas de seguridad a los empleados sobre los riesgos y peligros, ¿no? Y hoy los empleados son los que cumplen con disciplina lo establecido en el presente procedimiento y la ejecución de sus actividades, participan proactivamente en el equipo de trabajo de su área, informan oportunamente a su supervisor la ocurrencia de cambios, las tareas rutinarias y no rutinarias que ejecutan, no realizan bajo ninguna circunstancia las tareas rutinarias o no rutinarias sin cumplir las medidas de control establecidas. Eh, de ahí seguimos con los contratistas, visitas, asesores, especialistas y otros que no están presentes diarios en la hora, ¿no? Que son los que cumplen con disciplina lo establecido al presente procedimiento, ¿no? De ahí pasamos a definiciones. Eh, ¿Qué es un incidente? Bueno, es un suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurren o podría haber ocurrido una lesión, deterioro de la salud, sin tener en cuenta la gravedad o una fatalidad. ¿Qué es el deterioro de salud? Es la condición física o mental identificable y adversa que surge y o empeora por la actividad laboral y o situaciones relacionadas con el trabajo. ¿Qué es peligro? Es la fuente, situación o acto con potencial para causar daños en términos de daño humano, deterioro de la salud y, como dije, ¿no? Mental también, en una combinación de estos. Identificación de peligro es un proceso mediante el cual se reconoce qué peligro es existente y donde se definen sus características. Riesgo es una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Bueno, de ahí también sigue el riesgo aceptable, que es un riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de salud y seguridad. La magnitud de riesgo es el criterio que relaciona la probabilidad y la severidad de la ocurrencia de un suceso o exposición. La evaluación de riesgo es el proceso de medir la magnitud de riesgo de una actividad que define su nivel de importancia para aplicar la jerarquía de control y establecer las medidas de control adecuadas para los peligros presentes. Lugar de trabajo, cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.
Actividad rutinaria, trabajo específico realizado por el personal de ABD que se encuentra enmarcada en las actividades definidas en los programas o que posee frecuencia determinada, ¿no? Es una actividad diaria, se podría decir. Y actividad no rutinaria es un trabajo específico realizado por el personal de ABD que no se estima o ocurra frecuentemente. No se encuentra incorporada en programas y no posee frecuencia determinada, ¿no? Son trabajos que se realizan una en 100 veces, se podría decir, ¿no? Actividad que identifica los procesos. En cada unidad, área, proyecto, contrato y los servicios se identifican y establecen en el documento cada uno de los procesos particulares necesarios para el negocio, estableciendo su interrelación e interacción. También se identifican las actividades de cada proceso. En cada proceso se identifican secuencialmente las actividades rutinarias, normales necesarias para su cumplimiento. También se le presta especial atención, lo cual deben tener aquellas actividades no rutinarias, que aparecen esporádicamente y que deben ser anexarse necesariamente para el cumplimiento y una parte del proceso. También hay la identificación de los tópicos, que son peligros y aspectos de cada actividad. Para cada actividad rutinaria o no rutinaria se identifican los peligros para la salud, los peligros para la salud de las personas y los aspectos del medio ambiente y su respectivo potencial de impacto en el negocio. La identificación debe ser realizada idealmente por los equipos de trabajo involucrados en cada actividad, supervisor y trabajadores de cada especialidad. De acuerdo con el enfoque de procesos, la identificación de los peligros y aspectos deben realizarse en el inicio de cada actividad, durante la ejecución de cada actividad y al final de cada una de estas. En la identificación de peligros y aspectos que se deben considerar en el análisis son los siguientes. Inicialmente son las herramientas y equipos necesarios para la ejecución de actividades. Podría ser un martillo, alguna moladora, cortadoras. También materiales, insumos y materias primas necesarias para la actividad. Eh, Pueden ser clavos, alambres, fierros. De ahí servicios y recursos naturales. Esto podría ser agregados, podría ser tal vez un poco de petróleo para el encofrado, residuos y contaminantes resultantes de la ejecución de actividades. Puede ser un clavo roto, alambre pedaceado, el reporte de alertas preventivas, resultado de inspecciones del lugar de trabajo y su entorno, reportes de incidentes y accidentes, evaluación medioambientales, monitoreo de la salud ocupacional, registro de trabajos críticos, estadística de accidentabilidad de los 4 últimos años, listado de atenciones médicas y reconocimientos médicos especiales, existencia de trabajadores especialmente sensibles a algún riesgo por sus características personales o estado biológico. Puede ser, digamos, alguna persona que haya sufrido, digamos, algún golpe anteriormente y esté trabajando, ¿no? Tal vez estuvo con el brazo roto y está trabajando, ¿no? Existencia de trabajadores especialmente sensibles a algún riesgo por sus características personales o estado de salud conocido, ¿no? Puede ser también personas maestros que tengan una edad avanzada. También existencia de trabajadores especialmente sensibles a algún riesgo por sus características emocionales o limitaciones conocidas. Digamos, puede ser de algún trabajador que tenga problemas en casa y los lleve a obra, y lo cual le haga producir algún accidente, ¿no? Están los peligros cuyo origen está fuera del lugar de trabajo, que pueden afectar la seguridad y salud de los empleados bajo el control de la organización en el lugar de trabajo. Diferencias culturales presentes en el sitio de trabajo. Bueno, como se sabe, en cada sitio hay diferentes tipos de personas, de religión, cultura, los cuales deben formar lazos para hacer un buen trabajo. Interfaces y otras actividades en el entorno.
y los requisitos legales aplicables, las normas, ¿no? Además, desde el punto de vista del tipo de incidentes que podría ocurrir, la forma de contacto o intercambio de energía que podría presentarse, considerar lo siguiente. La evaluación de riesgos. Para cada tópico identificado, evaluar sus riesgos. La evaluación de los riesgos debe ser realizada por los equipos de trabajo involucrados en cada actividad. Para la evaluación de riesgos se hace mediante el cálculo de magnitud de riesgo, que es el MR. La magnitud de riesgo es un parámetro que define la importancia de un peligro o aspecto y permite su clasificación. En resumen, tiene su clasificación en dos partes, ¿no? En probabilidad y severidad. Y para el cálculo de la magnitud de riesgo se realiza la siguiente fórmula. MR es igual a probabilidad por severidad. De ahí pasamos a la tabla 1, que nos habla sobre la probabilidad. Como se puede ver, es, nos habla de una primera parte que es qué es lo esperado, que existe certeza de que el incidente o enfermedad profesional ocurra, que es algo rutinario, se podría decir, ¿no? Que todos los días se puede ver en obra. Que es evidente la falta de conocimiento de seguridad y salud ocupacional. De ahí, bastante posible que el incidente o la enfermedad profesional podría ocurrir regularmente. Esto ya sea ocasionado por la disciplina del operario o comportamiento temerario del operario. Y también por la falta de liderazgo. Algo posible que 50% que puede ocurrir, 50% que no, que es un incidente o enfermedad profesional que podría ocurrir esporádicamente. La prevención existe en función de una supervisión estricta y permanente. Existe conciencia medioambiental de la seguridad y de salud ocupacional, la que debe ser reforzada por un liderazgo firme. Algo poco posible es un incidente o la enfermedad profesional que podría ocurrir alguna vez, o sea, pocas veces. Que esto es gracias al autocuidado que prevalece eh, como hábito e implementación del ingeniero todos los días, ¿no? Y prácticamente imposible, que es difícil de que ocurra porque hay bastante exigencia del ingeniero, de los supervisores y conciencia de los trabajadores en cuestión de seguridad y salud ocupacional. Y por último, la tabla 2 que nos habla de la severidad. Igualmente va de muy grave a insignificante, ya también. Muy grave, grave, importante, menor, insignificante. Muy grave, ahí se podría decir muerte, discapacidad total y permanente, incapacidad para realizar el trabajo del mismo. Grave, es una lesión grave, atención médica en tiempo perdido, discapacidad parcial, ausencia de más de un mes, ¿no? Que, digamos, un trabajador está cortando un fierro y la moladora se vuela una parte de la palma, ¿no? Se tendría que esperar un mes a que cicatrice y ahí volver al trabajo. Importante, lesión seria. Atención médica con tiempo perdido, ausencia hasta un mes, ¿no? Podría ser alguna caída o rotura de fisura de un pie o doblamiento del tobillo. Menor es una lesión superficial y local, tratamiento médico sin tiempo perdido, ¿no? Puede ser algún golpe o algún rasguño, ¿no? Insignificante, ausencia menor a un turno, solo primeros auxilios sin incapacidad. Puede ser, digamos, el calor que reciben del sol y le ocasiona algún desmayo. A continuación, mi compañero Diego les explicará más sobre la priorización de riesgos. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Diego Cáceres Torres y voy a continuar con la exposición. Vamos a ver ahora la priorización de los riesgos. Esto vamos a verlo a partir de la obtención del cálculo de la magnitud de riesgos que hemos visto, que mi compañero ha explicado.
Y con estos datos vamos a obtener una matriz de riesgos que van a darse por 5 niveles. La magnitud de riesgos va a ir entre 1 a 20, 21 a 40, 41 a 60, 61 a 80 y 81 a 100. Como vemos, ahí está la magnitud de riesgos y tenemos que considerar de mayor importancia o criticidad los niveles de magnitud de riesgo de mayor valor. Por eso es que se encuentran los números de mayor valor con rojo, ¿no? Va oscureciéndose el tono cada vez mayor. Después vamos a ver la clasificación de riesgos. El orden jerárquico en términos de importancia de los riesgos evaluados y su prioridad de atención a implementar medidas de control. Va a quedar establecido en esta tabla que vemos dependiendo de los 5 niveles que habíamos visto. El primero es de 2 a 20, que es un riesgo trivial y que es insignificante. De 21 a 40 es un riesgo menor y el riesgo es aceptable. De 40 a 60 se considera moderado y el riesgo es tolerable. De 61 a 80 el riesgo es importante y es preocupante. Y de 81 a 100 se considera crítico y el riesgo es no aceptable. Para esto vamos a tomar control de riesgos. Lo primero que debemos hacer es, que, como regla general y sin exclusiones, las acciones de reducción de los riesgos, niveles aceptables para la constructora en cualquiera de sus contratos. Deben tomarse en consideración la siguiente jerarquía de control, ¿no? Primero vamos, como primera acción, se debe de considerar eliminación de peligro, de cualquier peligro que origine algún riesgo. Después, si no es posible la eliminación, debemos de considerar entonces la situación del proceso o actividad que contiene el peligro o el riesgo que se origina. Después, tenemos que establecer controles cuyo objetivo es implementar barreras para separar a las personas de los peligros o cambiar el equipamiento o herramientas de un proceso o de la actividad, todo con el objetivo de minimizar la exposición, ¿no?, de las herramientas y de las personas operarios. Después vamos a ver que la señalización, advertencia y controles administrativos, que es una información o aviso a las personas sobre la presencia de un peligro, tales como señalización informativa, señalización de advertencia y de prohibición. También vamos a ver alarmas y hojas de seguridad. Vamos a desarrollar medidas que aseguren que los trabajos se lleven a cabo considerando la protección de las personas contra daños o deterioro de la salud, tales como en procedimientos instructivos, inspecciones y observación del comportamiento de las personas. También vamos a utilizar los equipos de protección personal. El equipo de protección personal debe ser la última medida a tomar a responder a los peligros laborales y debe ser usado, en la mayoría de los casos, como una medida complementaria. Vamos a ver las acciones específicas según la clasificación de riesgo. En riesgo trivial, no se requiere una acción específica que debamos tomar, ¿no? El control debe asegurarse mediante existencia de estándares vigentes y actualizados. Después, en el riesgo menor, no se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantenga la eficacia de las medidas de control que vamos a tomar en este caso. Después, en los riesgos moderados, se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Las medidas para reducir este riesgo deben implementarse en un periodo determinado. Después, en riesgos importantes, no debemos de comenzar el trabajo hasta que hayamos reducido este riesgo, ¿no?, ya que es de mayor peligro. Y en el riesgo crítico, no debemos de comenzar ni continuar el trabajo bajo ningún concepto hasta que el riesgo sea reducido a un nivel aceptable. En caso de que no sea posible reducir el riesgo, el trabajo pues debe clausurarse, debe ser prohibido por las cabezas de la constructora. Ahora vamos a ver los anexos, vamos a ver el inventario de peligros y riesgos y vamos a ver la matriz de identificación de riesgos y evaluación de riesgos.
Eh, Como vemos, esta es la tabla del inventario de riesgos y procesos. Vemos los peligros y los riesgos que estos generan. Vemos peligros como amago de incendio, amago de explosión, amago de implosión. Vemos aprisionamiento, atrapamiento por o entre objetos, materiales y herramientas. Vemos caída de objetos y materiales, caída de personas a distinto nivel, caída de personas al mismo nivel, cargas suspendidas, choques contra objetos móviles e inmóviles, contacto con materiales calientes o incandescentes, contacto con objetos cortantes, con objetos punzantes, equipo energizado, espacio confinado, excavaciones, vemos exposiciones a fluidos de alta y baja temperatura, también exposiciones a fuego directo y a vapores, gases y humos. Exposición a material particulado, también exposición a ruido, al sol. Vemos golpes por o contra materiales, equipos, herramientas, movimientos repetitivos, pisadas sobre objetos punzantes y sobre esfuerzos. Todos estos peligros nos pueden causar lesiones en el cuerpo, pueden causar daños a los equipos, pueden causar asfixias, quemaduras, afecciones al sistema respiratorio, dependiendo del peligro, ¿no? que sea, y el cual debemos de tener mucho cuidado. Y ahora, en esta tablita ya vamos a ver la matriz de identificación de riesgos y evaluaciones de riesgos. Esta es una tabla prácticamente combinada de todo lo que hemos visto hasta ahorita en el plan de seguridad. Vamos a ver los procesos, la actividad, ¿no? que tiene este proceso. Vamos a ver el puesto de trabajo, los que realizan el trabajo. Vamos a ver los peligros que estos generan, los incidentes potenciales que puede generar esta actividad. Vamos a ver la medida de control. Vamos a ver la evaluación de riesgos. Vamos a ver la probabilidad, la severidad, eh, la evaluación de riesgos, el número que tiene. Y vamos a ver el nivel de riesgo, ¿no? Y cómo vamos a poner las medidas de control. Les voy a poner el ejemplo el primero, que es la actividad de encofrado y desencofrado. Como ven, es una actividad rutinaria. Tenemos operadores que están encargados de esta actividad y los peligros a los que están expuestos son a alturas y a herramientas, a caída de una altura y a golpes que pueda ocasionarse con las herramientas mientras realicen la actividad. Las medidas de control iniciales que vamos a tener son una línea de vida, arnés y EPPs, ya que se trabaja a una altura, ¿no? Después, en la evaluación de riesgos, vemos que la probabilidad es un 5, la severidad es un 9 y la evaluación de riesgos es un 45, ¿no? Y vemos que con todos estos datos llegamos a la conclusión de que esta actividad tiene un nivel de riesgo importante, por lo cual debemos de poner más importancia. En las medidas de control que toman en este caso, se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en el plan o programa de seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de acciones debe ser realizado en forma semanal, o sea, eh, debe estar a los ojos de todos los ingenieros de seguridad esta actividad. Como vemos, también vemos actividades como cortado de fierros, armado de fierros, concreto, transporte de materiales, limpieza, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y supervisión. Y esta tabla nos va a dar todas las evaluaciones de riesgos y el plan de acción que debemos de tomar para estas actividades. Bueno, esto sería todo de mi parte. Voy a dar pase a mi compañera Erika. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Erika Nicole Chercaquispe y voy a continuar con la segunda parte de este expediente, que es el registro de equipos de seguridad y emergencia, en la cual está la siguiente tabla de contenidos.
Como punto 1 está el registro de equipos de seguridad y emergencia. Como punto 1.1 están los EPPs del personal obrero. Como punto número 2 está el panel fotográfico de la señalización en obra. Y como punto 3 está el cargo de entrega de EPPs por parte del contratista a su personal obrero. Y ya empezando con el punto 1, registro de equipos de seguridad y emergencia. La obra vivienda multifamiliar cuenta con los siguientes equipos de emergencia, tanto como de seguridad. Un extintor de fuego, un botiquín de primeros auxilios, una camilla de emergencia, 10 cascos de seguridad para el personal técnico y para las visitas, chalecos de seguridad, guantes de seguridad, lentes de seguridad y zapatos de seguridad. Se puede observar en la ilustración 1 el extintor. En la ilustración 2 podemos observar el botiquín en caso de alguna emergencia. En la ilustración 3 podemos observar la camilla de emergencia. En la ilustración 4 están los cascos de seguridad, los chalecos de seguridad y la cinta de seguridad. Y en la ilustración 5 está el personal técnico con todos sus EPPs. Como punto 1.1 tenemos los EPPs del personal obrero. En la ilustración 1 se puede observar al personal obrero con sus EPPs. En la ilustración 2 también está el personal obrero con sus EPPs y con el arnés de seguridad que sirve para amortiguar cualquier caída. En la ilustración 3 está el personal obrero con sus EPPs y la señalización correspondiente. En la ilustración 4 está el personal obrero con sus EPPs. En la ilustración 5 también está el personal técnico con sus EPPs y la señalización y la línea de vida. Y en la ilustración 6 está el personal obrero con sus EPPs también. En la ilustración 7 está el personal obrero con su protección auditiva, ya que está realizando el cortado de fierros. En la ilustración 8 tenemos al personal obrero con sus EPPs nuevos que han sido entregados. Ya, en el punto número 2 está el panel fotográfico de la señalización en obra. La ilustración 1 representa una señalización que es atención, riesgo de eléctrico. En la ilustración 2 está la pendiente y barandas de la rampa de acceso. En la ilustración 3 está la pendiente y barandas de la rampa de acceso, así como la señalización de salida. En la ilustración 4 tenemos la señalización del ducto del ascensor. En la ilustración 5 tenemos la señalización en el perímetro de la edificación. En la ilustración 6 y 7 tenemos la señalización en el ducto de la escalera. En la ilustración 8 tenemos la señalización en el perímetro de la edificación. En la ilustración 9 tenemos la señalización de salida de emergencia. Y en la ilustración 10 tenemos la señalización de salida. En la ilustración 11 tenemos la señalización de uso obligatorio de EPPs. En la ilustración 12 volvemos a tener una señalización de salida. Y por último, en la ilustración 13 tenemos la línea de vida en el piso de trabajo. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.